Lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es poder explicar de una forma fehaciente cómo Dios entregó la Torá a Moshe Rabén. Como nosotros sabemos, nosotros somos creyentes de que Hashem nos entregó la Torá y nos han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos en un pasado. Y eso lo creemos. Pero es diferente el creer y el saber. No puedo creer que hay algo atrás de mí, porque no lo veo, no lo palpo. Pero yo puedo saber lo que tengo enfrente de mí, que puedo palpar y lo tengo junto a mí. Sobre estas premisas quiero explicarles un ejemplo y sobre ese ejemplo quiero transmitir y aplicar las mismas premisas a la Torah. Son 5 cuestionamientos para poder comprobar científicamente si Dios bajó y entregó realmente el libro que nosotros tenemos, los 5 libros, a Moshe Rabén. Y las premisas son de la siguiente forma. Imagínense ustedes que ahorita Israel, el Mossad, envía un espía y ese espía le envía un telegrama al jefe del Mossad y le dice que en 2 días a las 2 de la tarde, Irán va a atacar a Israel. También le dice, en la segunda parte del texto, le dice que él, el espía, tiene forma de apagar el radar de Irán para que Israel ataque. Cuando el jefe del Mossad recibe esto, se encuentra en un conflicto. No sabe qué hacer. Si sí es verdad esto y no hace caso, pues se acabaría Israel porque lo van a atacar. Pero si este mensaje no es verdadero y él acá, automáticamente va a crear una guerra nuclear. Entonces él decide descifrar si este código que enviaron es verdad o no. Y aplica 5 procedimientos. El primero es si el código que le envía es un código que entre ellos dos siempre se han comunicado. El segundo, si dentro de ese código hay mensaje que nada más ellos dos pueden saber. Por ejemplo, que existe el nombre de la mamá del jefe del Mossad entrelazado del mensaje, que nada más ellos dos pueden saber. El tercero, checa con los demás espías que él envió, que entre ellos no se conocen, para ver si le dan una información similar, que hay indicios de que van a atacar a Israel. Cuarto, checa por medio de sus radares si existe movimiento militar. Y quinto, si realmente tiene el espía el poder apagar el radar. Es decir, que lo puede apagar, porque si no lo puede apagar, las otras 4 no van a funcionar. Sobre estas mismas premisas vamos a tratar de dar este seminario en 2 o en 3 conferencias. Hoy vamos a tratar de explicar lo que es los códigos. Como nosotros sabemos, el Zohar ve de una forma diferente. Según el Zohar, nosotros, el mundo es como un edificio con unos planos exactos, con longitud, latitud, algo muy preciso, en donde está cada parte de los cimientos de un edificio. Hay que medir un cuarto, si hay un centro comercial, cuando tiene que medir las tiendas, la electricidad, los ductos, todo con una precisión exacta. Es como un arquitecto crea un edificio. Según el Zohar, desde la perspectiva que tiene la Kabbalah, Dios, antes de crear al mundo, creó la Torah. La Torah es plano arquitectónico. Cuando Dios creó la Torah, se fijó en ella y sobre ella creó al mundo. Quiere decir, nosotros estamos dentro de la Torah, que es el plano del mundo. El trabajo de nosotros es encontrar dónde nos encontramos y cómo nos encontramos de una forma científica.
Hasta ahorita todas las que hemos platicado nosotros creemos y sabemos que Dios lo hizo, pero no podemos demostrar de una forma científica. Pero hoy vamos a tratar de poder llegar a un análisis científico, matemático, estadístico. Antes de proseguir, el Gaón de Vilna, en el año 1720, escribió algo muy bonito en su libro que se llama Cifra de Zinuta, como lo pueden ver hasta abajo. Y él dice algo muy bonito. Dice, la regla es que todo lo que fue creado, desde el principio hasta el final, está escrito en la Torah. Como ustedes saben, la Torah, el primer versículo es Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz, en el libro de Bereshit. Y en el último libro está escrito Lené Koris, el último pasuk. Dice, desde el principio hasta el final, dice, no únicamente de una forma general, incluye los detalles más pequeños de cualquier especie, de cualquier persona, del más mínimo detalle de la vida de cada uno de ellos, desde lo que le ha pasado y le va a pasar, desde el día en que nació hasta el día en que fallece. Así lo explica el Gaón, donde estamos todos de acuerdo a este plano que quiero explicar dentro de la Torah. Rabbi Moshe Cordovero, en el año 1500, él explica lo siguiente. Los secretos de nuestra querida Torah están revelados por muchas formas, o por combinaciones, numerología, gematriot, que son sumas de letras, cambiando letras, de muchas formas. Pero especialmente, como lo puse ahí subrayado, es lo que vamos a ver hoy, el salteo de letras, diluk o tiot, saltando letras. La combinación de estas letras hace a la Torah un elemento muy poderoso, y tiene dentro de ella escondidos enormes secretos, y por cuanto que la Torah es muy grande, no tenemos la habilidad para comprender todos ellos. Más que eso, si tú ves la Torah de diferentes ángulos, te vas a encontrar que la sabiduría de la Torah es infinita, la sabiduría que hay en ella. Sobre este tipo de procedimientos existía el rabino Chaim Dov Weizbental. Existió la Segunda Guerra Mundial. Él se encargaba de pedir dinero a Estados Unidos y traerlo y sobornar a los jefes nazis para que liberen a judíos del genio. Y él decidió agarrar las letras de la Torah, como explicar ahorita, y las dividió junto 10 letras y renglones, una tarjetita. Cada 10 letras, 10 renglones, una tarjetita, y empezó a sumar qué había dentro de ellas, qué estaba ahí y qué no estaba ahí dentro de ellas. Dentro de todo esto, encontró algo muy bonito. ¿Qué encontró él? Encontró que cuando tú tienes el primer pasuk, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz, agarró la primera taf, contó 50 letras, se encontraba con una vav, 50 letras, se encontraba con un resh, 50 letras y se encontraba con una hei. ¿Se dio cuenta que parecía la palabra Torah? Hizo el mismo experimento en el segundo libro, en el Shemot, y lo encontró cada 50 letras. En el de Vayikra, en el segundo y en el tercero los encontró igual. En el cuarto y en el quinto los encontró del final hacia adelante. Quiere decir, primero la Taf, regresivamente la Vav, luego la Resh y luego la Hei. Hizo varios descubrimientos sobre esto. En el año 1970, después de la Segunda Guerra Mundial, sus alumnos de estos estudios se demostraron aquí a la Universidad de Jerusalén, especialmente al profesor Michelson. Le dijeron, queremos nosotros poder comprobar de una forma científica que Hashem entregó la Torah al mundo. Y les decía unos ejemplos. El profesor Michelson les dijo, mira, los judíos tuvieron mucho tiempo en el desierto, 40 años, para poder hacer cualquier tipo de combinaciones de letras. Si tú quieres que yo empiece a entender
o a creer que realmente la Torah fue entregada por Dios, me tienes que enseñar información a futuro largo, un futuro largo, de forma precisa. De forma precisa. No me lo puedes decir a pasado, porque el pasado todos lo pueden saber. Enséñame de forma precisa futuro. Porque el profesor les dijo, mira, si yo agarro el New York Times, puedo agarrar cualquier tipo de combinaciones. Puede ser o casualidad, o puede ser el que escribió el mensaje que nos esté dando. Eso no lo puedo saber. Pero si no me enseñas algo futuro, lo que me digas no tiene validez. Lo que ellos hicieron es, prosiguieron a tratar de entender y buscar al rabino más famoso de todos. Fue el ejemplo que le presentaron, y este rabino fue Rabbi Moshe Ben Maimón, mejor conocido como el Rambam. El Rambam lo conocemos. Entonces buscaron si el Rambam estaba insinuado en la Torah. Obviamente estamos hablando que el Rambam vivió aproximadamente 2200 años después de esta información que la Torah recibió. Automáticamente pues, no podía saber con tanta diferencia de futuro, miles de años, que iba a existir un Rambam. Y en este pasuk dice, en el pasuk de Shemot, Perashat Bo, en el Perek Yud Aleph 11, en el pasuk 9, dice así: Vayomer Hashem el Moshe, le dijo Hashem a Moshe, Lo Ishma Lechem Paró, no los voy a escuchar a ustedes, Leman Ribot Mofetai, y voy a aumentar mis milagros de Israel. En esta misma perashá que ustedes leen, ellos se encontraron que en el único lugar que aparecían las tres letras Resh, Mem, Bet, Men, Rambam, aparecían ahí. En el mismo pasú que dice cuando Moshe está hablando que iban a salir de Egipto, aparecen las iniciales de Leman, es la última letra, Rebot, Mofetai, Be'eretz Mizraim, Rambam. Puede ser casualidad, aquí no estamos todavía demostrando, nada más les pareció interesante lo que encontraron a futuro. Siguieron buscando y analizando y se dieron cuenta que en este mismo pasuk aparece Vayomer Hashem el Moshe, Lo Yishma Alechem Paró, no los va a escuchar Paró, Leman Rebot Mofetai Beretz. En el mismo pasuk que está hablando el nombre de qué, Moshe, el Rambam se llamaba Moshe. Entonces ya tenemos Moshe, ya tenemos Rambam. Y aparentemente también tenemos otra información. Está hablando en dónde, en la tierra de Mizraim. El Rambam era el doctor del rey de Mizraim. Aunque el Rambam nació en España, era el doctor del rey de Mizraim. Entonces, ¿qué se encontraron? Rambam en sus iniciales, Moshe, y en dónde nació el Rambam. Siguió analizando el texto, y en el texto aparece Arba Azar la Jodesh. Está hablando del paso. Cuando Hashem les dice, ustedes van a salir de Egipto, y el día 14 y van a entregarle un corbán a Hashem el día 14. Se dan cuenta que el día 14 de ese mes, que fue el mes de Nisan, es el cumpleaños del Rambam. Entonces, el Rambam, sus iniciales, su nombre Moshe, la tierra Beretz Mizraim donde vivió y la fecha de su cumpleaños. Regresan otra vez con el profesor Michelson y le dicen, mira, encontramos esta información. Él les dice, me parece interesante, puede ser casualidad, puede ser que no, pero checa cuál es el libro más famoso que hizo el Rambam y a ver si ese libro se encuentra ahí. Sin duda alguna, en la literatura judía, el libro más famoso, o uno de los libros más famosos es el Mishneh Torah la Rambam. El Rambam habla de las 613 mitzvot en ese libro. Buscaron y se cuenta, desde la primera mem de la palabra Moshe, contaban 50 letras, Shin, 50 letras exactas, Nun, y otras 50 letras, Mishneh. Siguieron buscando y se dieron cuenta otra vez aquí abajo, Hey, ya tienen el libro más famoso del Rambam, Mishneh Torah. Regresaron otra vez con él. Dijeron, oye, estamos nosotros que esto no podía saber nadie en esta información y de una forma tan pueden ser 100 letras las que quieras, pero está escrito
su nombre Moshe, que fue en Mizraim que nació, 14 de Nisan, que fue su cumpleaños cuando nació el Rambam, y su libro Mishneh Torah. Él empezó a revisar eso y le molestó algo que a lo mejor a ustedes también les molesta. Hay espacio entre estas letras y estas letras. Hay un espacio grande aquí. Cuando regresaron a checar se dieron cuenta que había desde la Mem de Moshe hasta la Taf 613 letras. El libro del Rambam habla de las 613 mitzvot. Cuando el profesor Michelson vio todo esto, en ese momento dijo, la verdad, ahora sí me parece información muy interesante. Necesitamos a alguien que sepa más estadística que yo. Y fueron a buscar al profesor Eliyahu Rips. Voy a presentar en este momento un video de él. La BBC de Londres le hizo una entrevista a él y él, se los quiero explicar, es un video en inglés muy interesante, dura 4-5 minutos. Él dice así, lo metieron a la cárcel durante 2 años, era muy idealista, él se prendió fuego cuando los rusos invadieron Checoslovaquia, lo metieron a la cárcel en Checoslovaquia. En ese momento él descifró y le pudo demostrar a todos los matemáticos en el mundo cómo creían ellos haber tenido una resolución a un problema matemático y les enseñó cómo no era verdad. Y él mismo, cuando salió de la cárcel, viajó a Israel y en Israel le presentan todo lo que habían encontrado sobre estos estudios para que él analice más a fondo si esto es casualidad o si científicamente podemos comprobar que Dios escribió la Torá, no nomás la escribió, sino que está escrita en ella detalles que nadie podía saber. Vamos a ver el video, muy interesante. 1968, when Russian tanks invaded Czechoslovakia, Eliyahu Rips was a gifted young student of mathematics in Latvia. As demonstrators around the world took to the streets, Rips made an extraordinary personal protest. Went to a public square in Riga, put a gasoline on himself and burned himself to call the attention of the world to this evil act of the Soviet Empire. Rips was sent to a Soviet psychiatric hospital, a common punishment for political protesters. There, with time on his hands, he worked on a mathematical problem that was to amaze the academic world. When Rips was in prison, he had the idea to work on a famous unsolved problem called the dimension subgroup conjecture, which Westerners thought they had solved. In fact, there was a published paper in one of the best journals by very esteemed famous people claiming to have solved this conjecture and proof of it. When he was in detention, he had no paper to work with, so one of the guards actually got him some pencil and a little piece of toilet paper. Using only this, he was able to refute the greatest minds in the West. He showed this conjecture was actually false, even though all the experts thought they had proven it was true. This turned the subject on its head. After 2 years, Rips was released and allowed to emigrate. He arrived in Israel with a reputation as a man of unshakable integrity and as a brilliant theoretical mathematician. Rips is an extraordinary mathematician. I mean, not just an outstanding
There are many out there that is world star. I mean, Oxford and Cambridge would be delighted to have Rips as a professor. It was now in Israel that Rips was introduced to the world of the Bible codes. One well-known form of code found in the Bible is called a skip code. Skip codes involve a different way to read a text than we normally do. Usually we read one letter at a time, the first letter, the second letter, and the third letter, and so forth. But with a skip code, we might start with the third letter, and then skip ahead 10 to the 13th letter, and then to the 23rd letter, and so forth. And maybe that would spell out a new word, jumping 10 letters at a time. Here's an example. There's a sentence here that says, my way of showing a skip code is encrypted in the very words I put down here. Let's take the first letter and jump every 14 and make that red. It's very hard to read as it's written here. We see the letter M, A, R, Y, H, A, D. It's not so legible. So to make it look nicer and understand it better, what we usually do is for each red letter. So now we have each line starting with a red letter. And now the red letters are in a column and it's very easy to read. Mary had a little lamb. One of these simple codes particularly grips his imagination. It appears at the beginning of the Torah, the Jewish Bible, which is made up of the first 5 books of the Old Testament. When we start with the first T in the book of Genesis, in fact, it comes in the first verse. In the beginning, God created heaven and earth. Starting with the first T and taking every 50 letters, the word Torah appears. Exactly the same pattern appeared in the second book of the Torah, Exodus. Again, starting with the first T and skipping 49 letters. The word Torah appears. It was enough to me to be more intrigued, to think something very interesting might go on. Rips began to employ a computer program that could search for skip codes like this at enormous speed. But have had no idea where it would lead. ¿Qué fue lo que hizo el profesor Rips? Se los quiero explicar con un ejemplo a dónde llegó este gran profesor y cómo funciona su sistema. Es muy importante que pongan mucha atención al ejemplo que voy a poner, porque sobre esto está basada toda la estadística matemática que vamos a comprobar. Por ejemplo, vamos a suponer, pusimos esto en inglés de una forma a propósito. This the form es la forma that we use, que usamos for finding codes, para utilizar códigos. And I add, y agregué letters precisamente puestas a propósito, to form a longer example, para formar un ejemplo más grande. Si a estas letras yo las junto, ¿cómo va a aparecer? Va a aparecer exactamente igual. ¿Lo ven cómo se lee? Nada más que sin espacios. This is the form. ¿Lo ven cómo está aquí? This is the form we use. Igualito que está aquí, nada más quitamos los espacios. Si junto las letras, me doy cuenta que tengo aquí una F. Y si yo cuento 10 letras, me aparece una O. Y otras 10 letras me aparece otra O, y otras 10 letras me aparece una D. Aparece la palabra food. Quiere decir, el cilindro lo corto a 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para no leerlo de esta forma y para que me sea más fácil la lectura, mi cilindro, en vez de hacerlo de 40 o 30 letras, lo ajusto a 10 letras. Fue lo que él hizo. Cuando ajustas un cilindro a 10 letras,
tienes el mismo texto, como lo podemos ver acá. This is the form we use for finding, exactamente igual, pero la palabra food me aparece cada 10 letras porque mi cilindro lo corto a 10 letras. Si este cilindro le quiero buscar más, me doy cuenta que también encuentro otra palabra, que la pusimos a propósito, se llama order, es una orden, order. Igual, cuentas cada 10 letras y aparece una, después de la O, una R, una D, una E y una R. O la palabra rosas, que es de abajo para arriba, roses. Mi cilindro, exactamente lo mismo que teníamos aquí, me voy a regresar, igualito al mismo ejemplo que tenemos aquí, solamente juntar letras, pusimos en rojo las letras que quiero encontrar, corto mi cilindro a 10 y cuando empiezo a buscar más cosas en ese cilindro, me encuentro que tengo 3 cosas de información más, comida, rosas y orden. En este orden de ideas, si este mismo cilindro lo quiero achicar a 4 o 5 letras, porque nada más me interesa la palabra, lo hago de la E a la D hacia abajo, tengo exactamente lo mismo, ¿se dan cuenta? Es exactamente el mismo texto, no modificamos palabras, no modificamos nada más para que su lectura se haga más fácil, los cilindros los hacemos más cortos. Aquí tengo un cilindro largo de 10 por N de letras. Si lo quiero ajustar, me sale esto. Por ejemplo, aquí tenemos food otra vez, roses y order. Si esta misma sistema de letras yo lo cambio y se dan cuenta aquí ya tengo la F, ya la acabo como una O. Me encuentro también con la palabra slave, pero son las mismas letras, las mismas palabras. Lo que hicieron fueron quitaron los espacios y mi cilindro muchas veces lo puedo hacer de 11 letras, de 10 letras, de 11, de 12, el cilindro va cambiando. De esta forma es lo que hizo el profesor Rips, puso la Torah a correr y agarró el libro de Bereshit. En ese momento, estamos hablando del año más o menos 1980 y tantos. La Torah tiene 304.805 letras y empezaron a buscar información en toda la Torah que tengan un salteo mínimo. Quiere decir, yo no puedo tener una palabra que tenga la misma palabra, tiene que tener el mínimo 10 letras en toda la Torah. Si en la misma Torah encuentro que hay una de 10, una de 15 y una de 12, agarro la mínima. Por ejemplo, si yo quiero buscar la palabra comida, un decir food, y encuentro que a veces lo tengo cada 10 letras, cada 15 y cada 20, agarro la mínima. Se llama un salteo mínimo fijo. Y cuando él encontraba algo, como lo vamos a ver aquí en la pantalla, él cortaba el cilindro para verlo de una forma más corta, en una forma anteriormente explicada. El profesor Rips, cuando vio todo esto, empezó a hacer muchos ejemplos. Y otro de los ejemplos que él hizo, y los voy a presentar 2 o 3, buscó en la enciclopedia judaica, buscó si existe información, cómo se escribe la palabra Hanukkah, buscó los macabeos, buscó Yehudá. Vamos a ver todo lo que buscó y lo metió a la Torah porque es información. Primero que nada, buscó, la primera palabra que buscó fue Hanukkah. Hanukkah, como está escrito, ¿lo ven? Tiene menos 262 porque va hacia atrás. Quiere decir, salteo mínimo fijo, encontraron la palabra Hanukkah, el cilindro lo cortan. ¿Cuál es el mínimo del cilindro? De acuerdo al nivel de las letras que tengamos para poder ver. Siguió buscando y se dio en cuenta aquí Hashmonaí. ¿Quiénes eran los Hashmonaim? Era la familia de los Kohanim que pelearon en la guerra de Hanukkah. Pero lo más interesante que se dio cuenta, que ahorita lo vamos a explicar, estadísticamente que esto caiga cerca de esto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, es como si ustedes viajaran en un helicóptero en Manhattan y avientan avioncitos de papel. Y los 2 avioncitos que aventaron caen en el mismo techo del mismo edificio. Estadísticamente, eso es muy difícil que pase. Siguió buscando, aquí el cilindro lo amplió ya a 525 letras. Buscó la palabra Maccabi.
y la palabra Maccabi, que era el ejército, está encima de la palabra Hanukkah. ¿Se dan cuenta esta Hav? La misma Hav de Hanukkah es la misma de Maccabi. Estadísticamente esto es algo, imagínense, un tercer avión de un helicóptero en Manhattan y cae en el mismo edificio y cae encima del segundo avión que aventaron. Siguió buscando él y buscó la palabra Yehuda. Yehuda era el presidente de los macabeos y se le encontró cerca también de estos. Puede ser a veces más cerca, a veces más lejos. Yo voy a explicar estadísticamente qué relevancia tiene. Siguió buscando y buscó la palabra Grecia, que es Yaván, porque en de Yaván la encuentra aquí. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aviones que caen exactamente en un edificio, pero más todavía. ¿Saben en qué parte cae esto en la Torah? Hagan de cuenta que los avioncitos cayeron en un edificio que se dedica a hacer avioncitos de papel. Cayó en lo que tiene que ver el texto. Este texto cae en Bereshit, Pasuk Lamed Vav, Pasuk Lamed Aleph, cuando dice Libne Melech Melech Libne Israel, cuando está hablando que eran los últimos reyes de los judíos, de los Goim, de Esab, y cuando apenas iban a empezar a reinar los Yehudim. Hanukkah, ¿de qué se trató? De que los Yehudim conquistaron y reinaron. En ese mismo texto cayó. Esto fue lo que encontró Rives. Otro ejemplo de lo que encontró Rives, empezó a buscar, aquí se los puse de una forma que ustedes lo puedan ver con esto, pero ustedes quieren ver el pasuk, lo pueden ver aquí arriba, como aquí aparece el perek, y aquí aparecen que entre qué y pasuk, y aquí están todas las letras, porque quiero buscar una forma exacta, se los puse de otra forma para hacerlo más amigable, pero está checado y rechecado una y otra vez. Y es lo mismo que él encontró, pero en vez de presentar todo esto, simplemente cortó el cilindro como yo se los mostré para verlo en un ejemplo más concreto. Buscó información a futuro si la Torah sabía de la diabetes. Diabetes en hebreo se llama sakeret y se dio cuenta que con un salteo mínimo fijo de 6 letras en reversa, sakeret, lo encontró, que es diabetes. Y buscó dónde cae la diabetes. ¿Saben ustedes dónde pasa la diabetes? La diabetes pasa en el páncreas. ¿Cómo dice páncreas en hebreo? Lav. Aquí aparece la letras lav. Entonces ya tenemos sakeret, diabetes, y tenemos páncreas. Cada aquí está pegadito. ¿Cuál es la cura de la diabetes? Estamos hablando que la Torah fue entregada hace 3.300 años. La cura de la diabetes es la insulina. Buscó la palabra insulina y encontró que tiene aquí la palabra insulín. Cuando se dio cuenta en esto, se dio cuenta algo muy peculiar. La diabetes, cuando alguien tiene un susto, por lo regular, cuando alguien se espanta, se le cambia totalmente su cuerpo el azúcar y una descompensación. Este pasuk de Lev es el pasuk de cuando Jacob se llevó a sus 2 esposas, Rachel y Lea, y se escapó, y Labán se para al día siguiente y ya no están sus hijas. ¿Se imaginan? No sé si le dio diabetes o no, pero es el pasuk que dice Vayaknov Jacob et Lev Labán. Aquí es Lev Labán, es Lev Labán, aquí está Lev. Y este pasuk de Sakeret habla, los conocen historia, cuando los hermanos de Yosef no querían bajar a el más pequeño, quien era Benjamín. ¿Con quién? Con Yosef. Su papá no quería porque tenía miedo que se lo quiten. Cuando Yosef estaba de faraón y sus hermanos no sabían qué él era, dijeron: papá, por favor, déjanos llevarnos a Benjamín, porque el virrey ya nos dijo que si no viene nuestro hermano pequeño, no nos puede dar comida. Después de un tiempo, Jacob aceptó porque no tenían que comer. Y de regreso, Yosef mandó a ponerle a Benjamín la copa que él tenía, y descubrieron que la robó, lo quisieron acusar de robo. Cuando lo quisieron acusar de robo, dijeron: tú te la robaste, vas a la cárcel. Sus hermanos ahí han de haber sufrido un miedo muy grande, ahí aparece todo esto. Cuando esto sucede aquí, él mismo se dio cuenta de que es información muy interesante. ¿Qué fue lo que él hizo?
agarró y dijo, esto es bastante interesante y lo quiero llevar ¿a dónde? A la Universidad Científica de Estados Unidos, al Science University, que es de las más famosas del mundo, para demostrarles cómo la Torá tiene información precisa y a futuro, para que la ciencia reconozca que fue entregada por Dios, porque esto un ser humano no lo puede saber. Cuando llegó con la ciencia, les dijeron, hiciste trampa. Dijo el profesor Rips, ¿cómo voy a hacer trampa? Le dijo, muy sencillo. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse del avión? Tú aventaste 5 millones de avioncitos y seguro van a caer en un edificio 7 y uno encima del otro. Y aquí nos presentaste pruebas, después de miles de pruebas, las presentaste y lo que te salió bien lo hiciste a nosotros. Si quieres que nosotros te reconozcamos que esto es de origen divino y tiene información a futuro que nadie podía saber, vamos a hacer un descubrimiento juntos, un experimento juntos, vamos a meter a la Torá esa información, en donde desde antes veamos qué queremos buscar. Aceptaron y cuatro referees de la Universidad de Harvard, Stanford, etcétera, los mejores estadísticas en ese momento. Ahorita vamos a prestar las pruebas como lo hicieron. Y acordaron una enciclopedia de los grandes de Israel, los grandes rabinos de Israel. Sobre esa enciclopedia agarraron los que tenían 3/4 de página, hojas más importantes, y agarraron los nombres. Aquí están los rabinos que agarraron, fueron 34. Aquí está su nombre como aparece en la pantalla en hebreo y la fecha de su fallecimiento. Ellos querían buscar de una forma exacta que aparezca el primero, por ejemplo, el Rabbi Abraham, que aparezca Rabbi Abraham, que es el Raibed, muy famoso, y que aparezca el día que él falleció. ¿Y cómo lo buscaron? Cuando empiezan a hacer esta prueba y lo corren, se dan cuenta, les quiero explicar estadísticamente cómo lo buscaron. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el Marshall. El Marshall aparece aquí la palabra Amar Shal, que es el nombre de uno de los rabinos, cada 229 letras. Aparece también la palabra que fue el día Yud de Kislev, fue el día en el que él falleció. Aparece también la palabra, su nombre que aparece aquí es su nombre Shlomo, y aparece en el año que falleció, en el año 5334. 5334. Así aparecía. Estadísticamente les quiero explicar cómo lo miden para ver si están cerca o están lejos. Es muy sencillo, es una fórmula, es muy sencillo. Si de aquí a aquí tengo 6 letras y de aquí a aquí tengo 4 letras, ¿qué distancia hay de aquí a acá? Si ustedes agarran 6 a la potencia 2, 6 por 6, 36, 4 por 4, 16, lo suman da 52 y la raíz cuadrada de 50, entonces es 7. Quiere decir que la distancia entre esto y esto fueron 7 letras. Había descubrimientos que eran 15 letras, 18 letras, utilizaron el sistema Mónaco para poder entender cómo funcionaba. Sí, pero vamos a hacer una parte de preguntas, nada más cuando acabe esta parte, con mucho gusto lo que están preguntando para poder responder las preguntas. Eso fue lo que él presentó como prueba cuando hicieron los 34 rabinos. Cuando ellos vieron que salió con mucho éxito, ellos se acordaron que si esto salía con éxito, este libro no puede ser entregado, porque hicieron el cálculo científico, revisado estadísticamente, podían haber comprobado y van a entregar una carta que este libro fue entregado, fue hecho por Dios y ningún ser humano podía haber hecho esto. Después de que hicieron el experimento, dijeron ellos que lo iban a publicar a las 2 semanas. A las 2 semanas, los rabinos le preguntaron cuándo lo vas a publicar, así lo estuvieron vuelta y vuelta, hasta después de 2 meses dijeron no vamos a publicar nada. Dijeron, ¿por qué no lo vas a publicar? Dijeron, nosotros somos ciencia, la ciencia cree que el mundo fue hecho por un Big Bang, el hombre viene del mono, no podemos publicar que Dios creó el mundo y que Dios entregó la Torá. Los rabinos le dijeron, pero tú hiciste las pruebas, tú pusiste las reglas y tú no me puedes decir ahora que no.
metieron abogados. Cuando entraron abogados, la ciencia dijo, está bien, vamos a hacer una prueba más, una sola prueba más. ¿Qué prueba más vamos a hacer? Tienes que ir con el estadística, el profesor Diaconis, que es el estadista número 1 del mundo, según todas las opiniones. Incluso él, cuando llegaron con él, el profesor Diaconis, cuando llegaron con él era el presidente de la Asociación de Escépticos, de la Universidad de Stanford. Él podía comprobarle a cualquier persona todo lo que le quiera decir. Él con estadística te puede comprobar que no tenías razón. Cuando llegaron con él, le enseñaron todos estos ejemplos. Él dijo, hiciste trampa. ¿Por qué hicimos trampa? Les dijo, muy sencillo, cualquier libro que tú metas, sale lo mismo. Le dijeron, bueno, dime qué es lo que quieres que hagamos. El profesor de Econis les dijo, estamos hablando más o menos del año 1990. Le dijo, mete el libro Moby Dick, la novela Moby Dick, métela. Bueno, metieron Moby Dick y no salían, podían salir palabras que podían ser, pero estadísticamente no salía nada que tuviera una prueba contundente. Regresaron con él, les dijo, bueno, mete War and Peace, la novela, la volvieron a meter, no salió nada. Luego les pidió que metan otros libros más actualizados, los volvieron a meter y tampoco salió nada. Regresaron con él, les pidió otros 2 libros. Le dijeron, mira, estamos hablando de 1990, tú estás en Estados Unidos, nosotros estamos en Israel, ir y venir está muy complicado, ya nos has tenido 4 o 5 veces y hemos hecho todas las pruebas que tú nos has pedido. Ya no vamos a hacer más pruebas. Dame por escrito qué pruebas quieres que haga, y si esas pruebas salen de acuerdo a la estadística que este libro no puede ser escrito, me entregas mi carta para que me publique. Y bueno, aquí está la carta, el profesor, una carta de Stanford, hoy te vamos a explicar cómo funciona esta carta, y se la manda a quién, a Percy Diaconis. El profesor Robert Aumann dice así, él la manda a Percy Diaconis, que es el número 1 estadística del mundo, la mandó al profesor Robert Aumann. ¿Qué es lo que les dice? En esta carta, vamos a ver, le dijo que hagas 1.000.000 de permutaciones. 1.000.000 de permutaciones equivale, para entenderlo, meter 1.000.000 de libros y hacer todas las pruebas a ver si sale. Pero más complicado, que es lo que él pidió, vas a mover la Torah 1.000.000 de veces las letras. Arriba, para abajo, vas a hacer combinaciones al azar a ver si sale esa información. Lo que les volvió a decir les mandó a mandar 4 formas de que lo pueden hacer. If one of the 4 tests, si uno de estos sale satisfactorio, todo el experimento es verdad. Y les dijo, al final, un poco ya sarcástico, les dijo, espero que los autores acepten que todo lo que encuentren lo publiquen, no importa lo que salga. O sea, diciéndoles, no le hagan al cuento, si esto no sale como ustedes piensan, también van a publicar que metieron su Biblia, metieron otras religiones, de otras cosas, lo van a publicar y van a decir que no fue. Bueno, ahí lo estuvieron, más o menos esta carta fue hecha en 1990, se le envió. En 1994 regresaron con él. Ya se les había olvidado quiénes eran. Les dijo, ¿quién se acordaron de él? Le dijo, no, lo que tú me permitiste, pues aquí está. Revisaron y se dieron cuenta que todo lo que encontraron no tenía un valor significativo estadísticamente hablando para poder decir que los experimentos eran buenos. O sea, que no se comparaba con este libro. Pero algo muy interesante aquí, ¿quién están platicando? El profesor Percy Diaconis, que está aquí abajo, le envía la carta. ¿A quién se le envía? A Robert Aumann. ¿Quién es Robert Aumann? Robert Aumann es el premio Nobel de Economía en el 2005. Robert Aumann, el que lo quiere googlear, él hizo un análisis de la teoría del juego, es decir, hizo un modelo matemático para poder explicar resolución y conflictos entre agentes racionales, algo muy interesante, cómo la gente puede tomar decisiones cuando está en prisión, con problemas. Entonces, entre 2 grandes personajes
el Premio Nobel de Economía del 2005 y el estadista número 1, representante de la Universidad de Stanford, hicieron este experimento. Después de que hicieron esto, pues sí, tenía razón que la Torá, estadísticamente hablando, está bien las pruebas que hicieron, tiene información a futuro, tiene información precisa a futuro. Después de hacer todo esto, les da el visto bueno y regresan ¿con quién? Con la ciencia. Dijeron, tú me dijiste que fuéramos con el profesor Robert Percy Diaconis, ya fuimos con él, hicimos las pruebas que nos pidió y aquí está la carta en donde este libro no puede ser escrito por un ser humano, es un libro que tiene información a futuro y queremos que lo publiques. A esto otra vez pusieron los estadísticas, pusieron otra vez la Universidad de Ciencias de Estados Unidos, puso un pero más. Y mira, voy a explicar cómo hicieron esto. Cuando alguien encuentra, haz de cuenta que tiene una ruleta que tiene 20 números, tú agarras una canica y la tiras y va a caer en el número 1. Quiere decir que tu experimento es bueno porque entre 20 números cayó en el primero que tú dijiste. Con eso ya pues científicamente es algo correcto. Cada que tires va a decir que en el 12 tu experimento es correcto. Cuando tiene que ver con cosas de medicina, por cuanto que son cosas de vida o muerte, no pueden aceptar un ejemplo de 20 números, lo quieren de 50. Es decir, una ruleta de 50, por un ejemplo, y tiene que pegar ahí. Le dijeron a los rabinos, para que yo te dé la validez, la carta, tu experimento tiene que ser 1 en 1000, estadísticamente hablando. Los rabinos le dijeron, mira, me hiciste todos los problemas que me estás pidiendo. ¿Por qué me estás pidiendo 1 en 1000 si éticamente con 1 en 50 podría ser sufrimiento para cosas de vida o muerte? Dijeron 1 en 1000 o no publicamos. Corrieron el experimento en la Torá y se dieron cuenta que es 1 en cada 62.500. Quiere decir, agarras una ruleta de 62.500 números y cada tiras va a decir, va a caer en este número y ahí caía, y ahí caía, y ahí caía. Así fue como fue el experimento de los 62.500. De esa forma, los científicos no les quedó de otra más que publicarlo. En agosto de 1990, la revista Statistical Science, una de las revistas más importantes y serias que atiende asuntos matemáticos, puso abajo Equidistinct Letter Sequence in the Book of Genesis por el doctor Rip Winston, y la publicaron. Cuando salió esto, esta conclusión dijo, es algo muy significante, nuestros referees nos tienen perplejos, no pueden entender cómo la Torá puede entender al día de hoy información moderna, y aún así pusieron muchos análisis y se dieron cuenta que, aunque pusieron, vean cómo dice aquí bonito, y el autor puso otra vez análisis adicionales y los chequeos persistieron de una forma, el efecto fue tal cual. La ciencia no habla así. Una vez que lo validaron, después de un tiempo llegó el FBI, llegó la CIA, querían esos discos y ese libro para poder entender cómo está esa información a futuro y cómo poder entenderla. Muchos científicos trataron de discutir y trataron de tirar este experimento, a tal grado que el profesor Robert Haralick era un científico muy importante en esa época. Después de 3 años, les manda una carta a los rabinos y les dice, señores, ustedes hicieron trampa. Dijo, ¿por qué? Dijo, nosotros, junté dinero y mandé a buscar a las tumbas de los 34, que nos acuerdan que de los 34 rabinos que hicieron el experimento encontraron 28. 6 no los encontraron exactamente correctos, pero 28 sí. Mandé a buscar los nombres y las fechas que ustedes buscaron y no están de acuerdo a todo el experimento que hicieron. Unos tienen una Aleph, una Hey, una Yud, etcétera, etcétera, en la fecha de la tumba. Los rabinos contestaron, mira, nosotros agarramos información de la enciclopedia Gedolé Israel, los grandes de Israel, y en esa enciclopedia son lo que agarramos. Dijo, no,
nosotros sacamos aquí y estos son los nombres correctos de 34. Y su experimento es mentira y no es verdad. Y más dijo, tenían que haber puesto 2 fórmulas más, lo trae en su libro, y sobre esas fórmulas nos podemos dar cuenta que el experimento no es correcto. Sí, decidieron volver a correr el experimento. Se dieron cuenta, nosotros se acuerdan que dijimos que era 1 en 62.500. Cuando corrieron el experimento salió 1 en 1.694.000, porque estaban mejor corregidos los nombres, y los 6 que no habían encontrado, los encontraron. El profesor Haralik hizo teshuvá y es uno de los, hoy es un día de los buscadores de códigos más importantes. Aquí están varios tipos de controles que hicieron, cómo los hicieron, cada uno de ellos. Cada uno lo tenía. Y al final de cuentas es la parte estadística, cómo hicieron esta información publicada en la ciencia. En el 2006 hubo una feria internacional de reconocimiento de patentes de estadística en Hong Kong y llevaron a presentar este libro como una forma estadísticamente, que es algo que no podíamos nosotros saber de una forma normal. Es un libro que tiene futuro, que tiene estadística, que tiene información muy precisa. Vamos a ver si ustedes agarran todos los ejemplos que todos ellos hicieron, equivale 1 en 16.600.000. Si agarran todos los ejemplos, la probabilidad que hayan salido es 1 en más de 16 millones. A eso la ciencia no tuvo más que levantar las manos y entender cómo este es un libro realmente que no lo puede haber escrito un ser humano. Sobre todo esto llegó el profesor Harold Gans, lo pueden googlear, él también escribe sobre esto. El profesor Harold Gans, cuando vio esto, dijo: yo entiendo de esto, y no le había puesto experimento que hicieron, lo volvió a checar, y él mismo aquí lo ven donde está su nombre, el profesor, más adelante, el profesor Harold Gans del Pentágono hizo un experimento, y aquí está. Lo volvió a hacer él y se dio cuenta que el experimento, porque él quiso meter, aparte de los rabinos y las fechas, quiso poner las ciudades donde ellos fallecieron. Lo puso y obviamente la estadística subió no a 1 a 1 millón, sino 4 a 1 millón. La estadística también persistió. Él mismo también lo entendió, era de los que descifraban códigos. Vamos a ver uno de los ejemplos que también le preguntaban a la Torá. Le preguntaban a la Torá si había información de escrita hace 3.300 años. Le buscaban la palabra Atzorer, que es el enemigo. Lo encontraron cada 9 letras. Atzorer, lo ven aquí cómo está, Atzorer. Buscaban la palabra, luego la palabra nazi. Encontraron la palabra nazis. Quiere decir que habían un enemigo nazi. Buscaban la palabra Germania, lo encontraron cada 155, todo en el mismo cilindro, como lo pueden ver acá. ¿Y dónde estaba Berlín? El Torá ya sabía hace 3.300 años en Alemania y su capital, que es Berlín. Y encontraron también lo que pasó ahí, que se llama Shever Yehudim. Shever Yehudim quiere decir que es la catástrofe judía, sucedió ahí. Otros ejemplos que se llaman el Holocausto, encontraron la palabra Berlín, encontraron la palabra nazi, encontraron la palabra Hitler. La Torá sabía que íbamos a tener una persona que es Hitler, Rasha, que iba a ser el enemigo. Buscaron también en su ciudad. Quiere decir, Berlín era la ciudad de los nazis, Hitler, el enemigo, estaba en. Otro cambio del Holocausto, encontraron la palabra también Berlín, cada 4 letras. Encontraron lo que dice la palabra, los siguieron buscando también y encontraron lo que era Amalek. Viene del pueblo de Amalek, son los alemanes. Exactamente está la palabra Amalek. Encontraron Tlavkeres, que quiere decir las suásticas, cómo los ponían, los tatuaban con nombres. También en el Holocausto encontraron Auschwitz, uno de los campos de concentración que se cometieron, murieron hermanos de nosotros ahí. De Auschwitz sucedió. ¿Qué pasó en Auschwitz? ¿Quién era el encargado de esto? Eichmann, ven cómo está aquí. Eichmann, un mínimo de cada 2 letras. Siguieron buscando y vieron que encontraron aquí que era Nirtzehu, asesinato.
Eichmann, Enam, Mesinato, Kalú, y destruyó. Buscamos la palabra también aquí, lo que es destrucción. Siguieron buscando también cómo se llamaba la organización que manejaba Eichmann. Todos saben la historia, era Beyad, en la mano de la SS. La SS era el departamento que manejaba Eichmann para hacer las cosas que tenía que hacer de acuerdo al mandato en Alemania, en Auschwitz. Eichmann, ¿qué utilizaba para matarlos en los campos de concentración? ¿Qué utilizaba? Gas. Gas eran unas cosas que ponían ahí para asesinar a los Yehudim. ¿Saben qué gas usaba él? Es conocido, utilizaba el ciclón B. Pasa por la palabra Eichmann y la palabra gas, utilizaron el ciclón B. Preguntaron Lama Ashoah, ¿por qué la Shoah? Ven cómo dice la palabra aquí, Lama Ashoah. Está en el pasú que dice Atem Am Kashe Oref, son un pueblo terco. Rege Hadale, déjenme un momento y los voy a destruir. Es cuando Moshe Rabbeinu había pasado ahí, estamos hablando en el libro de Shemot, cuando había pasado ahí que Moshe le pide a Hashem, por favor, que no destruya al pueblo judío. Todos estos lugares que aparece ahí fue cuando estamos aquí, Beniflu Ani Beameja, estamos viendo cuando fue el Masé de Legel, cuando pusieron el becerro de Legel. Hashem les dijo, no se podían esperar que baje Moshe Rabbeinu, tuvieron que hacer todo esto. Era un pueblo terco. Fue cuando fue el Gete Negel. También buscamos si había información de las Torres Gemelas. Buscamos Twin Towers, buscaron aquí la palabra, ¿cómo se dice en hebreo? Twin Towers, la palabra Ateumim. Ateumim es torres, es gemelos, es twin, gemelas. Migdelet son las torres. Buscamos la palabra, la fecha, exactamente una encima de la otra. Fue Hab Gimal Elul, el 23 de Elul, que fue el día 11 de septiembre, el famoso 9/11 que buscó ahí. Siguieron buscando en la Torah y se dieron cuenta que quién fue el que cometió esta catástrofe fue Bin Laden, que viene de los Ismael, el pueblo de los árabes, Tabaj, que fue una destrucción en las Twin Towers. ¿Dónde pasó esto? Vean qué bonito. ¿Cuánta gente murió en las Twin Towers? ¿Alguien sabe? La estadística que traen los periódicos dicen como 3,000 personas, alrededor de 3,000 personas son los que murieron. ¿Dónde cae esta perashá? ¿En qué cilindro cae? Donde dice Vaiplu a Amau al fe. ¿Dónde cae esto aquí? Dice Vaiplu, cayeron, ¿sí o no? Otra vez. Dice aquí, Vaipol a Amau al fe. ¿Dónde cayó? Vaipul Minaam, cayeron del pueblo. Vayomau, ese día, que Shloshet, como 3,000 personas. Aquí está hablando del becerro, en el becerro de oro, cuando Hashem mandó la epidemia o pandemia, que se murieron 3,000 personas. En el becerro de oro se murieron alrededor, la Torah no dice 3,000, le dice como 3,000. Kisheshet a la fin. Exactamente lo mismo que dice hoy los periódicos, googleenlo. ¿Cuánta gente murió en las Twin Towers? Los periódicos decían alrededor de 3,000 personas el 23 de Elul, con datos precisos. Aquí trae más datos, no los quiero marear mucho con este ejemplo, pero buscaron muchas cosas, cómo fue en Nueva York, cómo murieron, alrededor de 3,000 personas, el día, masacre, todo con un salteo mínimo fijo. También buscaron avión, el avión, como se dice en hebreo avión, matos, el avión. ¿Dónde cayeron los aviones? Ipil. ¿Qué es Ipil? Tiraron. ¿Qué tiraron? Ateumim. A las gemelas. ¿Qué gemelas? ¿Cuáles son las gemelas? Migdale, las torres. Pamaim, 2 veces. Es porque Matos es 1. 2 aviones tiraron las torres gemelas. Que fue lo que sucedió ahí con lujo de detalle. En donde Lamut Sham. ¿Quién se mató ahí? Se murieron ahí. Está hablando que murieron y murió mucha gente ahí. Pusimos todos a Gilad Shalit. Gilad Shalit, ¿dónde falleció? No falleció. Gilad Shalit fue secuestrado. Vemos aquí la palabra Gilad, vemos la palabra Shalit, vemos la palabra
Beshevi fue secuestrado, es famoso Gilad Shalit, ¿cómo fue secuestrado? ¿Quién lo agarró? Jamás. ¿Dónde cae Gilad Shalit? ¿Dónde cae todo esto? ¿Se acuerdan de Yosef? Bayomer Rubén. ¿Se acuerdan cuando dejó Rubén a Yosef con sus hermanos y fue a ver a su papá cuando regresó y lo habían vendido? Cae esto en ese lugar, Bayomer, Ayelet Enenu. El niño no está aquí con nosotros. Vean, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Aquí es cuando Rubén habla que su hermano Yosef fue a los Ismaelim, a los árabes, y luego al final llegó a Egipto a ser faraón. Pero cae en el mismo lugar donde fue secuestrado. Se pueden ver, es en el libro Bereshit, en el Pasuk Lamed Zayin, que es el Perek, perdón, y están los Pesukim. Cuando yo se los traigo así es para que sea más fácil a la vista. Ahí está con lujo de detalle en cada uno de ellos. El tsunami, la Torah tenía lujo de detalle que pasó el día Yud Dalet de Tebet. Fue el 12 de Tebet, que fue en diciembre. Fue el día 14 de diciembre. ¿Dónde pasó esto? Esto pasó en donde? Beas, en el continente asiático. ¿Qué pasó ahí? Rebabot, miles, decenas de miles. ¿Qué pasó ahí? Nisefu, se perdieron. ¿Dónde se perdieron? Batsunami. Todo esto no es un juego de letras, lo probaron en otro libro, salir de esta forma en el mismo cilindro estadísticamente y que la ciencia lo haya avalado, quiere decir que es un libro que tenía información precisa a futuro y que este libro no puede ser escrito por un ser humano. Voy a saltarme un poco más los ejemplos para llegar a un ejemplo que quiero mostrarles un poquito más. Katrina. Es muy importante esto para que vean cómo salió en Katrina, en Nueva Orleans. Agarraron aquí la palabra New Orleans. Agarraron la palabra, también buscaban la palabra aquí, el Haf Bet, el día 22 de Av. Buscaban la palabra aquí mismo, se encontraron que era la palabra que Hamad Av, que era una furia de enojo. Vieron aquí la palabra que es Katrina. En este asunto fue el 22 de Av, pero la pregunta es, ¿cómo podemos saber que fue el día 22 de Av si el huracán tardó varios días? No es en un día. ¿Por qué agarraron este ejemplo para enseñar el 22 de Av? Aquí les quiero explicar un poquito cómo lo hace la ciencia. Se pueden dar cuenta, vean qué bonito dice aquí. Vamos a leerlo juntos, lo voy a traducir. Ellos agarraron el día, que es el 24 de Av, lo pusieron a este sistema para ver funcione. Pero cuando lo metieron ahí, el huracán de Katrina, los resultados no eran significantes. Cuando no es significante estadísticamente, no lo puedo meter. Pero, por cuanto era muy importante, empezaron a buscar el 23 de Av, otra fecha. Esa fecha fue cuando el mayor Nagin agarró y dijo que tenían que evacuar Nueva Orleans. También es significante. Luego buscaron el día 22 de Av y fue el día que el gobernador blanco le pidió al presidente Bush que declarara al Estado federal en emergencia en Lituania, y este resultado estadísticamente equivale a 3.5 en 10,000, acuérdense. En ciencia, 1 contra 20, y en medicina, 1 contra 50. 3.5 contra 10,000 equivale más o menos 1 a 3,000. Algo significante que fueron de los ejemplos que ellos también. Otro ejemplo, como ustedes saben, el 11 de marzo ya pasó el 2011. En Japón hubo un terremoto, un terremoto muy fuerte en donde explotaron una planta química. Fue una explosión atómica. Cuando buscaron todo esto, empezaron a buscar la Torah, se dieron cuenta, Japón, earthquake, Rediata Dama. Se los digo ya más despacio para que lo vean aquí. Mishber atómica, explotó un átomo cuando Adar Bet, el 5. Cuando Behei, el día 5 de Adar, porque hay 2 Adar Rishon y Adar Sheni, es cuando lo tenían, también lo encontraron ahí. Dice la Torah, vamos a ver si la Torah sabía algo sobre la pandemia. Y la pregunta que todos tienen seguro es, si la Torah sabe, ¿por qué no le preguntamos el futuro? Vamos a también contestar esa pregunta un poquito más al final. Dice la Torah, Al Ken Yomar Besefer Milchomet Hashem, está escrito en el libro de la guerra de Dios,
está escrito ahí que el Eterno nos entregó y nos abrió los ríos. Dice ahí, las palabras Sefer se refiere que vamos a relatar los milagros y las guerras de Hashem. Está hablando de las guerras de Hashem. Este pasuk nosotros lo buscamos, nos vamos a dar cuenta que en ese mismo pasuk vamos a encontrar la palabra corona, la ven aquí, la palabra corona. Obviamente todo esto es el salteo mínimo fijo, esto se lo pedí personalmente, me lo mandó el Eliyahu Rips, el que vieron en el video. Tuve la oportunidad de tener contacto con él por mail hace unos meses y me ayuda mucho a encontrar los códigos que sean relevantes en este asunto. Dice que la palabra corona, ¿la ven cómo está escrita? ¿Dónde está? ¿Cerca de qué? Virus, la palabra virus. ¿Dónde queda? Eji Ebraj. ¿Qué es Eji Ebraj? ¿A dónde me escapo? La palabra Ej es a dónde, Ebraj. ¿A dónde me escapo? ¿Dónde cae? En la palabra que es Milhem, aquí con las letras de Dios, Yud, que para no escribirlas bien, por eso cortaron aquí las letras. Pero está en el pasuk, como lo pueden ver en los libros, como está el cilindro, quiere decir que el con guerra de Hashem. Como ustedes nos estamos ahorita en esta circunstancia, por eso dice el pasuk, al Ken Yomar Besefe, está escrito en el libro Milhemet Hashem. El segundo libro que dice en Bamidbar Lamed Bet, dice Livne Hashem la Milchama. Se dan cuenta que dice Hashem la Milchama y en el pasado dice Milhemet Hashem. Vean lo interesante. En este pasado que les acabo de mostrar, que me voy a regresar, dice la palabra primero Milhemet, la guerra de Hashem. En el único lugar que aparece ahí. Y en el otro lugar que dice al revés, Hashem a la guerra, como dice aquí, Livne Hashem la Milchama, antepone el nombre de Hashem a la guerra, en Bamidbar Lamed Bet, delante del Eterno, encontraron lo mismo. Livne Hashem la Milchama, igual. Yud, Kev, Hashem la Milchama. Ven cómo está el pasuk exacto. Estadísticamente es impresionante. Como en el mismo pasuk, sin salteo mínimo, para la palabra virus llega acá. Aquí está más detallado en los pesukim. Nagif quiere decir la palabra que es un virus. Nagif quiere decir virus, como lo ven acá, la palabra Nagif. Corona, ven aquí la palabra corona, en Wuhan, China, que fue donde inició. Yifrotz, dice 2 veces, aquí seguido Yifrotz, y aquí nada más cada 3 letras Yifrotz, sin es en China. Quiere decir que tenemos el virus que se llama corona, en la ciudad de Wuhan, China, se esparció. Sobre eso, bueno, pues no nos queda, no hay duda que Hashem vio al mundo, vio a la Torah, y sobre la Torah creó al mundo. Un pasuk muy bonito que con eso quiero terminar, dice, vamos a leerlo en español, está escrito en el libro de Devarim. Tenemos que cuidar las misbot. Dice, estas misbot las van a preservar y las van a llevar a cabo con nosotros mismos, está hablando. Pues eso, el llevar la misbot, vean que constituye la sabiduría y el discernimiento de ustedes ante los ojos de las naciones. Quiere decir que las naciones, al vernos nosotros a cumplir nuestras misbot, nos ven como gente sabia y gente pensante. ¿Quiénes oirán? Pueden escuchar todos los estatutos y van a decir, ciertamente una nación sabia y entendida, este gran es entre yo y mi cómo comportar mis, las puedo entender entre yo y él. Se llaman mishpatim. Mitzvot, entre yo y Dios, cómo comportarme. Pero hukim son cosas que no se entienden. ¿Cómo puede ser que los pueblos van a ver mis estatutos y van a decir que somos un gran pueblo? Viene el Esforno, un comentarista, y dice algo muy bonito. ¿Sabes qué quiere decir la sabiduría de estos estatutos? Con ella le vas a contestar al no creyente con pruebas racionales. Las pruebas racionales que Dios hizo la Torah y nos la entregó, y que nos entregó un camino precioso para seguir, que es un camino que te lleva a algo bueno, es la Torah. Con esto, como dice el pasuk,
va al no creyente, le vas a traer pruebas racionales. Bueno, y sobre todo esto, la pregunta es, Hashem nos entregó este libro, es un libro de consejos precioso que nos lleva a otro nivel como seres humanos, una persona completa que puede ser tú mismo, te puedes realizar como persona y tener una vida bonita. Pero, ¿qué es lo que nos pide Hashem de nosotros? En realidad tenemos 613 mitzvot. Sin embargo, hay algunas que no están vigentes porque no hay Bet HaMikdash. Hoy en día ya no hay Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash constituía 613 mitzvot. Otras no son cotidianas. Otras son interpersonales y suponemos que el público ya las cumple. Entonces enfatizamos que vamos a hacer un descuentazo con 5 mitzvot que pueden transformar la vida de un yehudí secular a un yehudí observante. ¿Cuáles son estas 5 mitzvot? Dice la Torá, la primera es, 1, kashrut, comer kasher. La segunda es Shabbat, cuidar Shabbat. La tercera es tefilim para los hombres y tzniut, recato para las mujeres. La cuarta es midá para los casados, quiere decir que en tiempo de midá las esposas no pueden estar con los casados, y nada de nada para los solteros, que bueno, ahorita con el coronavirus pues ya es más fácil el punto 4, y el 5, que incluye todos, es el estudio de la Torah. Con estas 5 consejos de Mitzvot que nos entrega Akadosh Baruj Hu a nosotros, podemos entender cómo es un libro. Hasta antes de esta plática, nosotros pensábamos y creíamos que Hashem nos entregó la Torah a Moshe Rabbeinu. Hoy ya no creemos, ya sabemos y estamos seguros que este libro fue entregado por una persona que no pudo haber sido un ser humano con tanto lujo de detalle. Y la pregunta que tendríamos aquí, que todos tenemos, la voy a hacer, es, si la Torah sabe, ¿por qué no me dice el futuro? Si la Torah sabe, pues pregúntale y que te diga cuál es la cura del coronavirus. La respuesta es, la cura del coronavirus sí está en la Torah, pero no sabemos cómo preguntarle. ¿Qué le quieres preguntar? ¿Cómo se llama? Hasta que la encuentras, le preguntas y te das cuenta si aparece o no aparece. Por ejemplo, la diabetes. La cura fue la insulina, pero nosotros no le podíamos preguntar. No es que le preguntas cuál es la cura y te la saca, sino le preguntas el nombre de la cura y la saca. Es algo que tú ya lo tienes que saber, y cuando ya salió, lo puedes comprobar que en la Torah estaba escrito con lujo de detalle. La segunda pregunta que mucha gente tiene sobre esto, que es básica, es, si todo ya está escrito en la Torah, ya no tenemos el libre albedrío. Si ya está escrito, me porto bien o me porto mal, o hago A o hago B, pues es lo mismo, ya está escrito. Esta respuesta es un poco complicada, vamos a tratar de explicarla de una forma breve. Las cosas que están fuera del tiempo, nosotros no las podemos entender, porque nuestra mente está medida contra cosas que tienen medida. Hay un tiempo, cuando las cosas están fuera del tiempo no las podemos entender. El Rambam, Rabbi Moshe Maimónides, lo explica de la siguiente forma. Imagínense ustedes que yo ahorita tengo una máquina que puedo saber futuro. Si alguien de ustedes tiene enfrente de ustedes una Coca-Cola y tiene naranja, y yo sé en 5 minutos qué es lo que me hace a mí, a mi máquina que yo tengo, para saber cuál van a tomar, la decisión que ustedes hicieron, su albedrío. Quiere decir, cuando yo veo qué voy a hacer y yo decido agarrar la Coca-Cola, tú te diste cuenta, porque Dios ya vio la película, se dio cuenta qué es lo que yo iba a agarrar, por cuanto que él vio la película, pero él que vio mi libre albedrío que yo tengo, mi decisión que yo tengo de hacer algo. Es un poco complicado poder entenderlo porque está fuera del tiempo, pero así lo explica el Rambam. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Beto, me gustaría, Juan Beto, si podrías activar el micrófono, porque creo que esto es importante para que no tengan dudas la gente que por primera vez ve esta conferencia. Hola, ¿me escuchan? Ya pude quitar el silencio. ¿Qué tal? Hola, Kola Kabod, muy interesante conferencia. Hazako Baruch, soy Luis Friedman.
Hola Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto. Baruch Hashem. Al último dijiste, Clemente, que como no sabemos cómo preguntarle a la Torah, entonces tenemos que esperar a tener la respuesta para preguntarle. Entonces me hizo muy interesante porque todo el Yadut está basado en preguntar lo correcto y la pregunta muchas veces, ahora entiendo por qué es más valiosa que la respuesta. Sin embargo, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿habría que saber cómo preguntarle? ¿O qué nos llevamos de esto que dijiste, que el tema es que no sabemos cómo preguntar la respuesta? Lo que quise explicar aquí es que la Torah no es un libro para preguntar futuro. La Torah es un libro, como nosotros sabemos, Tamim Tiel Lifnei Hashem Elokeja. Tenemos que seguir los mandamientos de Dios, seguir lo que nos pide y obviamente no buscar el futuro. Pero hay gente que te pregunta si está todo escrito, ¿por qué no puedo saber el futuro? Bueno, si quieres saber el futuro y preguntarlo, es algo que ya tienes que saber para ingresar a la Torah y comprobar si es que la Torah tenía esa información. Pero lo que quise decir aquí es que no hay cómo preguntar el futuro a la Torah. Es algo que Dios en los mismos versículos dice, Tamim Tiel Lifnei Hashem Elokeja, tienes que ir íntegro conmigo y no puedes estar preguntando el futuro. Confía en mí, yo sé cuál es el mejor camino. Imagínense todos que supiéramos lo que va a pasar mañana, nadie estuviera tranquilo. Estuvieran cada quien sabe cuál es el final de sus días o cómo va a ser, nadie estuviera tranquilo. Si nos hizo un favor grandísimo para vivir tranquilos y confiando en él, no preguntando el futuro. Entonces la respuesta es, el futuro no, la Torah no es para preguntar el futuro. Que sabe el futuro, lo sabe. Y lo hemos comprobado, como ya lo dijimos ahorita. Una vez que ya está, lo puedes preguntar. Gracias, Zaco Baruch. Bueno, les agradezco mucho a todos. Si ya no hay ninguna otra pregunta, el jueves vamos a tener una conferencia similar, pero el jueves la conferencia va a ser de cómo Dios controla el mundo. Parecido a esto, pero ¿se acuerdan que les dije que hay 5 formas de que el espía de Israel en Irán, cuando recibió el jefe del Mossad ese telegrama, aplicó 5 pruebas? El jueves, vamos a explicar cómo la demostración cómo Hashem controla el mundo de una forma perfecta. Bueno, les agradezco mucho a todos, espero les haya gustado y buenas noches, cuídense a todos. Gracias, quiero agradecer también a Ham Shlomo Alfie, que de Charlotte Zion, que organizó también parte de esta plática, y mucha gente, Baruch Hashem, también se conectó, están diciendo aquí por Tutorah TV, alrededor de 100 personas. O sea, quiere decir que Salo, Ham Shlomo, el esfuerzo que hiciste se vio reflejado en todo esto. Te agradecemos mucho la invitación que nos has hecho para esto, para esta ocasión.